En esta ocasión traemos la playlist del libro Manual de Compostaje del Agricultor. Iniciaremos con el capítulo 2, que es Importancia de la materia orgánica en el suelo, ya que haremos un análisis y comentario y en algunos capítulos resúmenes de lo más importante de este libro. Podemos decir que la materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo. Si bien nos imaginamos que es un solo compuesto, su composición es muy variada, pues proviene de la descomposición de animales, plantas, microorganismos presentes en el suelo o en material fuera del predio. Es justamente en esta diversa composición donde radica su importancia, pues en el proceso de descomposición muy diversos productos se obtienen. Aunque no existe un concepto único sobre la materia orgánica del suelo, se considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de descomposición en el que participan microorganismos. Puede ser hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, orín, plumas, pelo, huesos, animales muertos, productos de microorganismos como bacterias, hongos, nemátodos, que aportan al suelo sustancias orgánicas o sus propias células al morir. Tenemos que estos materiales antes mencionados inician un proceso de descomposición o de mineralización y cambian de su forma orgánica, seres vivos, a su forma inorgánica, minerales solubles o insolubles. Estos minerales fluyen por la solución del suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos o estabilizados para convertirse en humus mediante el proceso de humificación. A continuación le presentamos el esquema de la evolución de la materia orgánica que llega al suelo. Este mismo proceso ocurre en una pila de compostaje y en el suelo. La materia orgánica compuesta por azúcares complejos, lignina, celulosa, hemicelulosa, almidón, presente en los residuos vegetales especialmente, y proteínas presentes en los residuos animales especialmente, es atacado por microorganismos quienes lo descomponen para formar más microorganismos. También tenemos que en esta transformación se genera también biomasa, calor, agua y materia orgánica más descompuestas. Sin embargo, en el suelo no se habla de compostaje, pues el proceso puede darse en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, como los cultivos de arroz bajo inundación, y no se presentan las fases características de calentamiento o termofilia o de higienización. Entonces tenemos que una vez alcanzado el máximo grado de descomposición, todas estas sustancias que quedan en el suelo inician la formación de complejos de carbono altamente estables y de lenta degradación. Este nuevo material es el humus. Es entonces el material más estabilizado como ácidos húmicos, púlvicos, que han sufrido un proceso de mineralización con participación de microorganismos y luego un proceso de humificación. Tenemos que la materia orgánica puede ser aplicada al suelo en la siguiente forma: fresca, como en el caso de los estiércoles en el mismo potrero. Esto por lo general no se recomienda mucho porque puede ser un elemento transmisor de enfermedades para plantas y animales. Lo siguiente sería seca, como en el caso del mus o de las coberturas muertas, producto de los residuos de cosecha, paja o barbecho. La tercera forma sería procesada, bien sea de forma de compost, vermicompost, purines, estabilizadores o por ejemplo de estiércol o guano de ave, gallinazas y pavo. Esta tercera forma, composteada o procesada, sería la más indicada para aplicar en el suelo. En el siguiente punto tenemos que el contenido de materia orgánica en el suelo varía entre 2 y 8 gramos de materia orgánica por kilogramo de suelo. El primer número corresponde a los desiertos, el segundo a las turberas, siendo usual que los suelos minerales contengan entre 10 y 40 gramos de materia orgánica por kilogramo de suelo en el horizonte más superficial, según
McDuff y Well 2004. Es importante destacar también que la materia orgánica no solo depende de los microorganismos del suelo, sino que también del tipo de suelo, la vegetación, las condiciones ambientales como la humedad y temperatura, el incremento de lluvia o riego, y en condiciones de temperatura media los microorganismos se multiplican, consumen más materia orgánica y la descomposición es continua. Por ello, la aplicación de materia orgánica en el suelo debe ser una práctica permanente. En los últimos 3 puntos veremos cómo la materia orgánica beneficia al suelo. Tenemos que la materia orgánica mejora las propiedades físicas del suelo en los siguientes puntos. 1. Facilitando el manejo del suelo para las labores de arado o siembra. 2. Aumentando la capacidad de retención de la humedad del suelo. 3. Reduciendo el riesgo de erosión. 4. Ayudando a regular la temperatura del suelo, temperatura edáfica. 5. Reduciendo la evaporación del agua y regulando la humedad. En el apartado químico tenemos que la materia orgánica 1 aporta macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio y micronutrientes. 2. Mejora la capacidad de intercambio de cationes. En el aspecto biológico tenemos que la materia orgánica 1 aporta organismos como bacterias y hongos capaces de transformar los materiales insolubles del suelo en nutrientes para las plantas y degrada sustancias nocivas. 2. Mejora las condiciones del suelo aportando carbono para mantener la biodiversidad de la micro y macrofauna. En lo referente al compostaje, aparte de agregar materia orgánica al suelo, tenemos que uno de sus beneficios complementarios está en el proceso del compostaje, ya que reduce malos olores producto de la pudrición y la eliminación de vectores como insectos y ratas. También tiene una función muy importante en la eliminación de patógenos humanos, bacterias contaminantes de alimentos, de las semillas de malezas y otras plantas no deseadas.